Namaste. Bueno, en esta ocasión haremos con el columpio un poquito más alto, en pelvis o crestas ilíacas, que no se nos clave demasiado, pero sí que nos sujete para poder trabajar. ¿Sí? Poquito. Bien, pues eso es, que estemos confortables. Lo pondremos un poquito más abombado para tener un poco de sujeción. También podemos poner una toalla si nos molesta mucho. Los estribos los vamos a poner en el mismo columpio y cuerpo del columpio, sí, estribos, brazos del columpio. Que en mi caso, para acomodármelo bien, el columpio me queda uno más bajo que el otro, pero los estribos siempre van igual en el más alto. Bien, nos vamos a ir calentando poquito a poco, un poquito el cuello, un poquito los brazos, abrazo bien la tierra, eso es con los pies juntos. Sujeto bien esfínter, ombligo hacia columna y tiro de la coronilla al cielo. Los hombros lejos de la cabeza. En Tadasana, inspiro brazos atrás. Y exhalo al frente, bajo un poquito la barbilla, hundo ombligo y flexiono rodillas. Y 3. Inspiro, cierro culete y ombligo y atrás cogiendo. Vacío al frente, crezco. Inspiro atrás. Hundo ombligo al exhalar, brazos arriba voy a coger, de exhalo y bajo, 3 más, brazos atrás inspiro, de exhalo y subo, y si puedo junto las manos ya al cielo y atrás cojo, ya bajo vacío, y atrás inspiro, y arriba al exhalar, movimientos de cuello, inspiro al cielo, exhalo, flexiono codos a Namaskar, relajo brazos y crezco, inspiro, hundo ombligo, cuello a la derecha, vacío, centro, cojo, al otro hundo bien, ombligo, vacío, costillas, centro, voy a coger, oreja, hombro, metiendo ombligo, sujeto el suelo pélvico, vuelvo, inspiro, los hombros descansan, sujeto ombligo, el centro y al otro lado. Bien, y al centro voy a coger, derecha y atrás. Vuelvo, cojo, y al otro al exhalar. Inspiro, y relajo. Bien, vamos a ir poquito a poco al columpio, y lo vamos a ir poniendo que no nos quede en el abdomen cuando bajemos, ¿sí? Nos quede más en crestas ilíacas. Y aquí voy alineando un poquito pies, anchura de caderas, en Tadasana, con pies separados, creciendo, sujeto esfínter y ombligo. Voy a coger aquí, vaciando, voy bajando 3 veces cabeza, dorsales, lumbares, para coger, relajando el peso, vaciando un poquito más, relajo brazos, cojo, relajo bien nuca, y si puedo un poquito más, sin forzar, me quedo, respiro profundo, 3, colgando, 2 veces más, un ombliguico y una. Y exhalando, flexiono rodillas, apoyo las manos. Muy bien, a la mañana el cuerpo está mucho más rígido, primera hora, así que no forcéis, ¿sí? La tarde siempre está más flexible y llegamos mucho más a las posturas. Vamos cogiendo aire, mirando rodillas. Y exhalo y estiro rodillas que miro. 2 más, flexiono, las miro, cuelgo. Exhalo, vacío. Una más. Vacío y estiro. Bien, relajo la respiración y el cuerpo. Voy a llevar brazo derecho a abrazar el columpio con la mano, ¿sí? Más o menos donde se une lo rojo lo blanco, por lo menos que me abra el hombro, si puedo, más alto o más confortable, más abajo. Buscamos un poquito lo que nos pida el cuerpo, lo que nos deje. Y la mano izquierda se queda en tobillo externo o pie, pantorrilla o rodilla, si puedo abajo. Y aquí abro el hombro, la mirada iría a la mano de arriba, un poquito más tenso, más profunda la fuerza del cuello, si me molesta, abajo, al pie, ¿sí? Y aquí me voy a quedar inspirando, abro bien pulmones, vacío, hundo ombligo y voy colgando el peso del cuerpo, como si me durmiera, cojo,
Dejando caer el peso del cuerpo. Si hace falta voy bajando la mano de arriba, colgando. Voy cayendo. Me quedo 3 más. Vacío. Eso, y una más. Vacío, miro el pie de abajo. Y manos a los lados. Muy bien, inspiro aquí, miro rodillas. Y subo vértebra a vértebra. Subida despacio 3 veces. Para coger milímetro a milímetro. Abro costillas, exhalando voy subiendo. La cabeza lo último, los hombros relajados, que no se eleven. Inspiro. Exhalo. Y al frente y al cielo inspiro. Flexiono codos a Namaskar, bajo un poquito barbilla, un ombligo y suelo pélvico. Muy bien, y abrazo el columpio. Vale, aquí vamos a ir estirando la columna al frente. Vamos a ir colocando las manos, anchura de hombros. Y vamos cogiendo aire. Vaciando cabeza, primero dorsales y lumbares. Y culete sobre tobillos. Los hombros, si se me elevan demasiado, la cabeza alineada con los codos, ¿sí? Las orejas. Y el culete tira atrás y la coronilla al frente. Y aquí voy a inspirar profundo 3 veces. Eso es. 2. Una más. Vaciando, vuelvo pubis hacia el ombligo y el columpio me trae cerrando centro, con los hombros muy relajados y el cuello lo último. Inspiro, una más. Vaciando cabeza, dorsales y los brazos un poquito al frente, me estiran. Los hombros relajados, que no esfuercen. Y ahí respiro 3. Dejando caer la espalda. 2. Sobre todo zona lumbar. Y 1. Pubis hacia el ombligo, subo a la última. Al exhalar. Muy bien, y nos vamos otra vez abajo. Ponemos bien columpio en crestas, inspiro. Y exhalando bajo cabeza, dorsales, milímetro a milímetro. Lumbares, cojo ahí, relajando mis rodillas. Exhalando voy bajando, dejo caer el peso. Inspiro. Y exhalo y cuelgo. Bien, y ahora vamos a abrazar el columpio con la mano izquierda al lado izquierdo y la derecha en tobillo o pie contrario. Y aquí voy a ir respirando 6 veces, dejando caer el peso. Respiro 6. Dejo caer el peso. 5. 4. Siento cómo se estira el cuerpo y cómo cuelga. 3. 2. Y la última, inspiro, miro entre los pies o los pies, exhalando bajo las manos y sentiré como cada vez cuelgo más, los brazos van descansando, tocan más, si puedo, las palmas detrás de los talones. Respiro profundo, mirando rodillas y al exhalar subo despacito, cerrando el suelo pélvico 3 veces. Inspiro 3 respiraciones. Cierro bien esfínter, ombligo y vértebra, vértebra. Voy a ir subiendo. Esta suele marear muy despacio la cabeza al último. Inspiro cuando ya tengo toda la columna. Miro al frente y si puedo al cielo voy a inspirar. Flexiono exhalando a Namaskar. Vale, vamos a coger estribos medios. ¿Sí? Siempre el pulgar sobre los otros dedos también. Y aquí vamos a ir un poquito atrás para cambiar un poquito la postura. ¿Sí? Trabajar un poquito aquí brazos también. Vamos cogiendo, cierro el suelo pélvico, abrazo bien estribos y me voy atrás. Bien, y aquí voy cogiendo. Me voy a la silla, el Katasana. Bajo un poquito el culete, si no me molestan las rodillas. Hombros lejos de la cabeza, respiro 3. Dejo caer la lumbar. 2. Y 1. Estiro piernas al exhalar, cierro culete y ombligo. Inspiro y subo, vaciando. Cojo aquí y abajo. Inspiro y me siento. Exhalando. Me quedo 3. Estiro lumbar. Cojo. Relajo hombros y cuello.
2, un ombligo. Y una. Y estiro rodillas. Inspiro. Exhalando bíceps. Cojo. Y bajo. Inspiro, si no las rodillas me puedo quedar aquí, un poquito más alineada. Si puedo, bajo. Inspiro, 3, intento colgar lumbares y controlar hombros. 2, un ombligo. Muy bien. Exhalando, estiro. Pero culete, inspiro. Y subo al exhalar. Bien, brazos al cielo, inspiro. Y abrazo columpio. Nos vamos a ir al perro boca abajo. Vamos cogiendo aire. Exhalando bajo, cabeza, dorsales, lumbares. Eso es. Y aquí voy a colgar. Relajo la respiración. Eso es, la voy relajando. Dejo caer el peso un poquito más cada vez. Un poquito más. Y vamos a llevar las manos un poco más adelante, las manos en estrella, bien apoyadas. Acordaros de lavaros las manos antes de hacer la práctica, ¿sí? Y los pies atrás, los vamos a poner en puntillas. Para que nos sujete así muy bien el columpio y estiremos bien la columna. Y voy a empujar atrás, todo lo que pueda. Eso, y los hombros lejos de la cabeza, que relajo. Y si puedo, apoyo plantas. Y aquí respiro 3, 2 y 1. Muy bien, apoyo de deditos atrás, empujo un poquito atrás, miro las rodillas, eso es. Y vamos a subir el pie derecho, fuera del columpio, el izquierdo también. Muy bien, aquí que no se nos oscurra el columpio, Vamos a ir adelante en el escorpión, que también se hace con codos apoyados. Aquí ahora, en mesa de té de espalda. Inspiro, miro entre las manos o delante, abro bien hombros. Y exhalo y estiro muy bien la espalda, la zona dorsal, ahí, que se encaja. A veces hasta suena. Cojo ahí. Exhalo y vuelvo. Hombros sobre muñecas, cojo. De atrás me estiro bien, la espalda en plancha. Cojo ahí. Y exhalo y vuelvo despacito la caída. Inspiro. 2 más. Vacío de atrás, estiro bien la espalda. Cojo ahí. Y exhalo y vuelvo. La última, inspiro. Siento las muñecas, los brazos, cómo estiro la pelvis y atrás, la espalda. Me quedo, relajo hombros. Respiro 3. 2. La última. Y exhalo y vuelvo. Muy bien, aquí voy a coger el aire. Me voy bajando pie derecho. Inspiro. Y el izquierdo, camino con los pies. Eso es. Y aquí voy a ir colgando bien en las crestas el columpio. Siento como caen mucho más los brazos. Todo. Voy a coger el aire aquí. Y subo vértebra a vértebra muy despacito, como está mucho boca abajo. Los hombros se relajan, cogiendo aire, vaciando, coloco bien la columna, los hombros, inspiro, miro al frente y al cielo, brazos voy a coger, flexiono, exhalando a la máscara. Bien, y ahora nos vamos a poner delante del columpio. Para bajar al murciélago, ¿sí? Metemos un poquito la tela adentro. También la podemos tener completamente abierta, Y aquí dejamos un poquito así atrás. Y vamos a ir colocándonos muy bien dentro del columpio. Que nos quede poquita tela atrás. Ahí. Un poquito en la cintura. Tampoco muy poca porque si no, no nos abraza ni nos agarra. Nos caeríamos. Es muy difícil caerse en el murciélago porque las piernas sujetan. Pero para que no se nos quede poco columpio, siempre en la cintura. Aquí vamos a ir abriendo rodillas, mirando el ombligo y poquito a poco voy al murciélago.
Entrelazo manos detrás de la nuca que se sujetan y voy descansando el peso. Si puedo, junto plantas de los pies. También podemos llevar pies al columpio, un poquito más altos, y relajarlos. Aquí voy buscando reencuentro interior, relajándome. Si puedo, me relajo. Si ya estoy acostumbrada a esta postura, si no, estoy un poquito y subo y descanso en la marioneta. Si puedo, mantengo. Si necesito vaciar un poquito la presión craneal, vacío por la boca. También podemos darnos un poquito de vuelo si tenemos el columpio muy alto y no tocamos apenas el suelo, porque la columna va a ir elongándose, las caderas, todo, y vamos a ir llegando cada vez más al suelo. También podríamos hacer variantes de brazos en mudra de dirección, abriendo bien tronco, hombros, uniendo escápulas, muchos mudras diferentes aquí. O relajar brazos en la marioneta. Me relajo. Quizá me pueda relajar más. Y a gusto, vamos a ir abriendo un poquito los brazos para hacer la estrella o el Vitruvio en esta postura. Si no lo hemos hecho nunca o lo hemos hecho poco rato, todavía no tenemos mucha seguridad de que nos sujete el columpio en ella, podemos agarrar estribos inferiores que nos van a hacer una palanca para sujetarnos las piernas un poquito más. Las palmas pueden ir aquí, hacia el cielo o hacia abajo, para descansar bien los brazos, aunque estés ligeramente activos, un poquito, los relajo. Y muy despacio, vamos a inspirar en profundo, vaciando, despego la pierna derecha, ¿ves? La abrazo un poquito con el estribo. Inspiro aquí y la izquierda. Bien, aquí me relajo. Un poquito pubis hacia el ombligo, respiro pulmones, vacío. 2, vacío, no más, vacío, y si puedo, quito los brazos, los apoyo en la tierra. Ganando un poquito más de seguridad y relax. Quizá me pueda relajar más en la postura, controlándola, pero me voy relajando. Siento cómo se relajan los pómulos, la boca, la cara, todo. El cuello, la cabeza, la nuca, la espalda. Vamos a ir subiendo a la marioneta, voy cogiendo aire, barbilla hacia la garganta, enviar a andar suave, solo la dirección. Abrazo el columpio, cuerpo del columpio, subo despacio, juntando los pies. Muy despacito la cabeza, y aquí me relajo. Bajo bien el peso del cuerpo. Cabeza,
la nuca, la espalda, los brazos, todo se relaja. Siento la vibración como una efervescencia por los deditos de los pies, las piernas, ese drenaje, los dedos de las manos, los brazos, el tronco, energía en la cara, en la garganta, en todo el cuerpo, el corazón. La respiración natural la observo, como es ahora. Respiro muy profundo, esta energía profundamente relajante. Muy despacito voy subiendo el tronco, despacio, despacio. Vamos a ir otra vez al cielo, separo bien rodillas. Y muy despacito, que me quede un poco, busco una postura que sea confortable. Con los brazos, las piernas, los pies. Sigo más arriba, me relajo. Siento ese relax profundo. Los músculos, las fascias, cómo se estiran en ingravidez, toda la columna, todo el cuerpo se relaja, esa descompresión facial. Esa liberación articular, mental, emocional. Respiro natural si estoy confortable. Sintiendo cómo se relaja más cuerpo en inversión. Los músculos, los huesos, todo mi ser se relaja. Que respira suave. Vamos sintiendo una conciencia diferente, íntegra. Muy despacito, vamos a hacer aquí el escorpión, despacito. Caminamos delante con las manos, los hombros sobre ellas. Eso es, y lo hacemos aquí en el murciélago. ¿Sí? Aunque lo hemos hecho con las piernas atrás, irá el columpio delante, en las crestas. Aquí abro bien hombros, miro entre las manos, si necesito relajo el cuello y si no voy adelante. Y haremos la plancha también con la espalda, estirándola mucho. Y vuelvo a inspirar. Vaciando. Y luego despacio. Vaciando atrás. No más. Vuelvo a inspirar despacito, despacito. Hombros sobre muñecas o manos y exhalo de atrás. Bien, flexiono codos. Relajo un poquito más.
energía en los brazos, en las manos, en la cara. Voy a subir muy despacito, mirando los pies. Abrazo el cuerpo del columpio si puedo. Si no, pues subo por la azada, voy subiendo. Separar los pies, siempre abrazo primero, que no me caiga. Y con los pies hacia adelante, subo despacito, sujetando el nudo. La cabeza siempre muy despacio. Me relajo. Aquí podríamos relajarnos un poquito más, tumbándonos en el columpio. En este caso vamos a hacer un pranayama. Nos vamos a ir sentando en él. Podemos hacer de la postura del loto, ¿sí? Con la columna bien recta. Estiramos bien la columna. Pues si se nos cansan los pies o las piernas, también las podemos sacar fuera. Si nos duermen o para ir haciéndolo poquito a poco. Buscamos la comodidad en el columpio. También podríamos poner los pies aquí para ir cogiendo la postura de caídas abiertas, ¿sí? Un poquito. La espalda siempre muy erguida, muy erguida. Y aquí voy a relajar, sintiendo el masaje del columpio por los pies, por las piernas, por la pelvis, las caderas, ese movimiento sutil que moviliza poquito a poco mi espalda, mi tronco, mis hombros, los brazos, las manos, olas. Masajea mi cuello, mi cabeza, suavemente, mi mente. Voy a ser consciente de la respiración completa o yógica. Sintiendo la respiración baja o abdominal, solo la observo. Y cómo al llevar la atención ahí, se pronuncia, toma presencia la respiración baja o abdominal, armonizando toda esa zona, sobre todo la zona baja del tronco y del cuerpo. Siento la respiración en ella, tanto delante como en la zona sacro-lumbar, laterales. Respiración baja. La observo. Y siente la respiración media o intercostal. La zona media de la espalda, de los costados, de las costillas, del tronco. Al inspirar y al exhalar, armonizando toda esa zona, órganos, huesos, músculos, emociones. Respiración. Y siento la respiración alta o clavicular. Toda la zona alta del tronco y del cuerpo. Clavículas, cómo ascienden y descienden. Toda la zona alta, hombros, zona alta de la espalda, todo el cuerpo, inspirando y exhalando, sobre todo la zona alta.
de la respiración. Y siento la respiración completa, abdomen, costillas y clavículas. Al inspirar, las 3 zonas. Y al exhalar, clavículas, costillas, abdomen, 3 veces. Relajo la respiración, solo la observo. Cada vez más agradable y profundamente relajante. Profundamente. Me voy relajando, consciente de un relax consciente y profundo. Profundo relax. Que soy. Que respiro. Profundo relax. Respiro muy profundo este estado. Integrándolo, agradeciendo. En todas y cada una de mis células, en mi mente, todo mi ser. Muy despacio vamos a ir moviendo los dedos de las manos, las piernas, los pies, vamos a ir sacándonos despacito, saliendo del columpio, poco a poco. Abrazo bien la tierra. Crezco, sujeto bien el suelo pélvico, los bandhas, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, un poquito me elevo a columna y crezco ligeramente y al andar la garganta. Manos en Namaskar. Dedos adentro, separo los brazos, inspiro al cielo, me lleno de luz nueva y exhalando flexiono a Namaskar, limpiando, inspiro al cielo, vacío, lo viejo, me limpio, inspiro, me lleno de luz nueva, esperanza, de alegría y exhalo, vacío bien, Namaskar. Namaste.